Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal, vuestro rincón favorito para descubrir las mejores series turcas. ¡Qué emoción teneros de nuevo por aquí! Hoy nos vamos a sumergir en un tema que sabemos que os encanta, las rivalidades más épicas, esos enfrentamientos que nos tienen al borde del asiento, mordiéndonos las uñas y gritándole a la pantalla. Porque, seamos honestos, ¿qué sería de una buena serie turca sin un buen conflicto? Un melodrama turco sin una dosis generosa de intriga, ambición y rencor sería como un plato de baklava sin miel, incompleto e insatisfactorio. Vamos a repasar 15 series que destacan por sus antagonismos memorables, duelos de poder, venganzas calculadas y, por supuesto, toneladas de drama. Prepárense para un maratón de emociones, porque después de este vídeo vuestra lista de series para ver va a crecer exponencialmente. Y antes de que nos adentremos en este universo de intrigas, os recuerdo que si os gusta el contenido que preparamos para vosotros, no olvidéis suscribiros al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, vamos a por esas rivalidades que nos enganchan. Empezamos fuertes con Karasevda o Amor Eterno. Aquí la rivalidad es un triángulo amoroso explosivo entre Kemal, Nihan y Emir. Emir es el villano por excelencia, un hombre poderoso, obsesionado y dispuesto a todo para mantener a Nihan a su lado, incluso si eso significa destruir a Kemal. La lucha entre estos dos hombres es constante, un tira y afloja de poder, amor y venganza que mantiene la tensión a lo largo de toda la serie. Es una batalla por el corazón de Nihan, pero también por la justicia y la libertad. La serie explora la profunda diferencia de clases entre Kemal, un ingeniero de origen humilde, y Emir, un hombre que ha nacido con una cuchara de plata en la boca. Emir utiliza su riqueza e influencia para manipular a Nihan y a su familia, creando una red de deudas y obligaciones que la mantienen atada a él. Kemal, por su parte, se enfrenta a un sistema corrupto y a la implacable determinación de Emir para proteger a Nihan y exponer la verdad. La banda sonora de Karasevda, con sus melodías melancólicas y apasionadas, intensifica aún más la carga emocional de cada escena, sumergiendo al espectador en el torbellino de emociones que experimentan los personajes. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül es innegable, lo que hace que su historia de amor sea aún más conmovedora y su lucha contra Emir, más desesperada. Seguimos con Ezel. Uf, esta serie es una joya. Aquí la rivalidad es pura venganza. Ömer es traicionado por sus mejores amigos y su prometida, encarcelado injustamente y dado por muerto. Años después regresa bajo la identidad de Ezel, un hombre rico y poderoso, dispuesto a hacer pagar a todos los que le hicieron daño. La confrontación con Cengiz, su antiguo mejor amigo y el principal artífice de su desgracia, es simplemente épica. Cada encuentro está cargado de tensión, dolor y una sed insaciable de justicia. Ezel es una obra maestra de la narrativa, inspirada en El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas. La serie se distingue por su intrincada trama, llena de giros inesperados y personajes complejos. La transformación de Ömer en Ezel es asombrosa, tanto física como emocionalmente. Ezel se convierte en un maestro de la manipulación, utilizando su inteligencia y recursos para desmantelar la vida de sus traidores. La serie explora temas como la amistad, la traición, la redención y la naturaleza destructiva de la venganza. Kenan İmirzalıoğlu ofrece una actuación magistral, transmitiendo la profunda tristeza y la implacable determinación que impulsan a su personaje. La serie cuenta con un elenco de apoyo excepcional, cada uno de ellos aportando matices y complejidad a sus respectivos roles. La dirección de Ezel es impecable, con una cinematografía impresionante y una banda sonora que complementa a la perfección el tono oscuro y melancólico de la historia. Ahora nos adentramos en el mundo de Siyah Beyaz Aşk, o Amor en blanco y negro. En esta serie la rivalidad se encuentra en el choque de dos mundos completamente opuestos. Aslı, una doctora idealista, se ve obligada a casarse con Ferhat, un asesino a sueldo frío y calculador. Aunque al principio se odian, poco a poco van descubriendo que tienen más en común de lo que pensaban. Sin embargo, la rivalidad entre ellos persiste debido a sus diferentes valores y a la oscura vida de Ferhat. Es una lucha constante entre el amor y el deber, entre la luz y la oscuridad. La serie explora la transformación de Ferhat, quien poco a poco se abre al amor y la compasión gracias a la influencia de Aslı. Aslı, por su parte, se enfrenta a la difícil decisión de aceptar o rechazar la vida de Ferhat, una vida marcada por la violencia y el peligro. La serie plantea interrogantes sobre la naturaleza del bien y el mal,
la posibilidad de redención y el poder del amor para transformar incluso a las personas más endurecidas. Ibrahim Celikkol y Birce Akalay ofrecen interpretaciones convincentes, transmitiendo la complejidad de sus personajes y la intensidad de su relación. La serie cuenta con escenas de acción emocionantes y momentos de gran intensidad emocional. La dirección y la cinematografía crean una atmósfera oscura y misteriosa que refleja el mundo turbio en el que se mueve Ferhat. Cambiamos de tercio con Yerde o Inside. Esta serie nos presenta una rivalidad fraternal. Sarp y Umut son dos hermanos que fueron separados cuando eran niños. Sarp se convierte en policía y se infiltra en la mafia, mientras que Umut es criado por un jefe mafioso. El destino los cruza nuevamente, pero sin saber que son hermanos. La rivalidad entre ellos es intensa, llena de malentendidos y lealtades divididas. Es una lucha por el poder, pero también por el reconocimiento y el amor familiar. Yerde es una serie llena de suspense y acción, inspirada en la película The Departed de Martin Scorsese. La serie destaca por su ritmo trepidante, sus giros inesperados y sus personajes complejos. La infiltración de Sarp en la mafia lo obliga a tomar decisiones difíciles y a poner en riesgo su propia vida. Umut, por su parte, lucha por encontrar su lugar en un mundo de crimen y violencia. La serie explora temas como la familia, la lealtad, la identidad y el sacrificio. Aatayul Usoy y Aras Bulut y Nemli ofrecen interpretaciones poderosas, transmitiendo la angustia y la desesperación de sus personajes. La serie cuenta con un elenco de apoyo talentoso, cada uno de ellos aportando profundidad y credibilidad a la historia. La dirección de Yerde es dinámica y visualmente atractiva, con escenas de acción coreografiadas de manera impecable. No podemos olvidarnos de Kukur o de Pit. Esta serie nos lleva al peligroso barrio de Kukur, controlado por la familia Koval. La rivalidad principal es entre los Koval y otras familias que intentan apoderarse del barrio. Cada temporada introduce nuevos enemigos, cada uno más despiadado que el anterior. La lucha por el control de Kukur es sangrienta y despiadada, pero también está llena de honor y lealtad. Kukur es una serie de acción y drama que explora la vida en un barrio marginal de Estambul. La serie se centra en la familia Koval, que lucha por mantener el control de Kukur y proteger a sus habitantes. La serie destaca por sus personajes carismáticos, sus escenas de acción impactantes y su banda sonora pegadiza. La lucha por el poder en Kukur es constante, con traiciones, alianzas inesperadas y enfrentamientos violentos. La serie explora temas como la familia, la lealtad, la justicia y la supervivencia. Aras Bulut y Nemli ofrece una actuación convincente, transmitiendo la fuerza y la vulnerabilidad de su personaje. La serie cuenta con un elenco de apoyo talentoso, cada uno de ellos aportando autenticidad y realismo a la historia. La dirección de Kukur es enérgica y visualmente estimulante, con escenas de acción que mantienen al espectador al borde del asiento. A continuación, tenemos Mutesem YZYL, o El Siglo Magnífico. Esta serie histórica nos presenta la rivalidad entre Hurrem Sultán y Mahidevran Sultán, las dos concubinas favoritas del sultán Suleimán el Magnífico. La lucha por el poder y la influencia en el harén es implacable. Ambas mujeres son inteligentes, ambiciosas y no dudarán en utilizar cualquier medio para lograr sus objetivos. Es una guerra de estrategias, intrigas y veneno. Mutesem YZYL es una serie histórica que recrea la vida en el harén del sultán Suleimán el Magnífico. La serie se centra en la rivalidad entre Hurrem Sultán, una esclava ucraniana que se convierte en la esposa del sultán, y Mahidevran Sultán, la madre del primer hijo de Suleimán. La serie destaca por su producción lujosa, su vestuario exquisito y sus interpretaciones convincentes. La lucha por el poder en el harén es implacable, con intrigas, alianzas y traiciones que mantienen al espectador enganchado. La serie explora temas como el amor, la ambición, la política y la religión. Mary Mutherly ofrece una actuación memorable, transmitiendo la inteligencia, la astucia y la determinación de su personaje. La serie cuenta con un elenco de apoyo talentoso, cada uno de ellos aportando autenticidad y realismo a la historia. La dirección de Mutesem YZYL es elegante y visualmente impactante, con escenas que recrean la opulencia y el esplendor del Imperio Otomano. En Dirilis, Ertuğrul o Resurrection, Ertugrul, la rivalidad es contra los enemigos del Imperio Otomano en ascenso. Ertuğrul Gazi, el padre de Osmani, lidera a su tribu en una lucha constante contra bizantinos, templarios, mongoles y otras tribus turcas rivales.
Es una lucha por la supervivencia, la fe y la expansión del territorio. Dirilis, Ertuğrul, es una serie histórica de aventuras que narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie se centra en la lucha de Ertuğrul y su tribu contra sus enemigos, los bizantinos, los templarios, los mongoles y otras tribus turcas rivales. La serie destaca por sus escenas de acción espectaculares, sus personajes heroicos y su mensaje de fe y esperanza. La lucha por la supervivencia es constante con batallas épicas, intrigas políticas y desafíos morales. La serie explora temas como la fe, la lealtad, la justicia y el heroísmo. Engin Altan Ciatan ofrece una actuación convincente transmitiendo la fuerza, el coraje y la sabiduría de su personaje. La serie cuenta con un elenco de apoyo talentoso, cada uno de ellos aportando autenticidad y realismo a la historia. La dirección de Dirilis, Ertuğrul, es épica y visualmente impresionante, con escenas de batalla que capturan la ferocidad y la brutalidad de la guerra. Ahora pasamos a una serie más reciente, Yargı o Juicio. Aquí la rivalidad se da entre Ilgaz, un fiscal idealista, y Ceylin, una abogada audaz y rebelde. Al principio sus métodos chocan constantemente, pero se ven obligados a trabajar juntos para resolver un caso de asesinato. La tensión entre ellos es palpable, pero también hay una atracción innegable. Es una rivalidad que evoluciona hacia la colaboración y finalmente el amor. Yargı es una serie de drama legal que sigue la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal idealista, y Ceylin Erguvan, una abogada audaz y rebelde. La serie se centra en sus investigaciones conjuntas de casos de asesinato, donde sus diferentes enfoques y personalidades chocan constantemente. A pesar de sus diferencias, Ilgaz y Ceylin se sienten atraídos el uno por el otro, lo que complica aún más su relación profesional. La serie destaca por su trama intrigante, sus personajes complejos y sus diálogos ingeniosos. La lucha por la justicia es constante con desafíos legales, dilemas morales y giros inesperados. La serie explora temas como la justicia, la verdad, la moralidad y el amor. Kaan Urgankolu y Pınar Deniz ofrecen interpretaciones convincentes, transmitiendo la química y la tensión entre sus personajes. En Sadakatsiz o Infiel vemos una rivalidad femenina intensa. Asia descubre que su esposo, Volkan, la está engañando con una joven llamada Derin. A partir de ahí comienza una guerra fría entre Asia y Derin. Asia está decidida a vengarse de Volkan y Derin, mientras que Derin está dispuesta a todo para mantener a Volkan a su lado. Es una lucha por el amor, el respeto y la dignidad. Sadakatsiz es una serie de drama psicológico que explora las consecuencias de la infidelidad en un matrimonio. La serie se centra en Asia Yılmaz, una doctora exitosa que descubre que su esposo, Volkan Arslan, la está engañando con una joven llamada Derin Guklu. A partir de este descubrimiento, Asia decide vengarse de Volkan y Derin, desencadenando una guerra fría entre las tres partes. La serie destaca por su trama intensa, sus personajes complejos y sus interpretaciones convincentes. La lucha por el amor, el respeto y la dignidad es constante con traiciones, manipulaciones y revelaciones impactantes. La serie explora temas como la infidelidad, la venganza, el empoderamiento femenino y la reconstrucción personal. Kaan Sudere ofrece una actuación poderosa, transmitiendo el dolor, la ira y la determinación de su personaje. Seguimos con Bir Zamanlar Kukurova, o Tierra Amarga. Esta serie nos presenta múltiples rivalidades, pero la principal es entre Zuleya y las diferentes mujeres que intentan interponerse entre ella y Yılmaz. La historia de amor entre Zuleya y Yılmaz está llena de obstáculos y enemigos. La rivalidad entre las mujeres es despiadada, llena de celos, envidia y traiciones. Bir Zamanlar Kukurova es una serie de drama romántico ambientada en la década de 1970 en Kukurova, Turquía. La serie se centra en la historia de amor entre Zuleya Altun y Yılmaz Akkaya, dos jóvenes que huyen de Estambul después de un incidente trágico. En Kukurova, Zuleya y Yılmaz se ven obligados a ocultar su identidad y a enfrentarse a numerosos obstáculos, incluyendo la ambición, la envidia y la venganza de otros personajes. La serie destaca por su trama apasionante, sus personajes complejos y su ambientación cautivadora. La lucha por el amor, la supervivencia y la felicidad es constante con giros inesperados y revelaciones sorprendentes. La serie explora temas como el amor, la familia, la clase social y la justicia. Hilal Altınbilek ofrece una actuación convincente transmitiendo la belleza, la fuerza y la determinación de su personaje. En Erkay o Orgullo la rivalidad se basa en la venganza.
Miran se acerca a Reggian con el único objetivo de vengarse de su familia, los Adolu, a quienes considera responsables de la muerte de sus padres. Sin embargo, se enamora de Reggian y se debate entre el amor y la venganza. La rivalidad entre Miran y la familia Adolu es intensa, llena de odio y resentimiento. Erkai es una serie de drama romántico que sigue la historia de Miran Aslan Bey, un joven que busca vengar la muerte de sus padres acercándose a Reggian Adolu, la hija de la familia a la que culpa por su desgracia. Sin embargo, Miran se enamora de Reggian y se debate entre el amor y la venganza. La serie destaca por su trama intensa, sus personajes complejos y su ambientación exótica. La lucha entre el amor y la venganza es constante con giros inesperados y decisiones difíciles. La serie explora temas como el amor, la venganza, el perdón y la redención. Agnaknzu y Ebrusain ofrecen interpretaciones convincentes, transmitiendo la intensidad de sus emociones y la complejidad de su relación. Ahora nos adentramos en el drama de Askmemnu o Amor Prohibido. Aquí la rivalidad es un triángulo amoroso explosivo que destruye a una familia. Biter se casa con Adnan, un hombre mucho mayor que ella, pero se enamora de Belul, el sobrino de Adnan. La relación prohibida entre Biter y Belul desata una serie de tragedias que terminan destruyendo a todos los involucrados. La rivalidad entre Adnan y Belul es silenciosa pero devastadora. Askmemnu es una serie de drama romántico que explora las consecuencias de la infidelidad y la obsesión. La serie se centra en la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un hombre rico y viudo mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se enamora de Belul Aznedar, el sobrino de Adnan, desencadenando una relación prohibida que tendrá consecuencias devastadoras. La serie destaca por su trama intensa, sus personajes complejos y sus interpretaciones memorables. La lucha entre el deseo y la moralidad es constante con giros inesperados y finales trágicos. La serie explora temas como el amor, la infidelidad, la obsesión y la destrucción. Beren Saat ofrece una actuación icónica, transmitiendo la belleza, la sensualidad y la desesperación de su personaje. En Kuzey Gunei, o Norte-Sur, la rivalidad es entre dos hermanos con personalidades opuestas. Kuzey es impulsivo y rebelde mientras que Gunei es ambicioso y calculador. Ambos están enamorados de la misma mujer, Zembre. La rivalidad entre los hermanos se intensifica a lo largo de la serie, poniendo a prueba su relación. Kuzey Gunei es una serie de drama familiar que sigue la historia de dos hermanos con personalidades opuestas, Kuzey Tekinolu, impulsivo y rebelde, y Gunei Tekinolu, ambicioso y calculador. La serie se centra en su rivalidad constante que se intensifica aún más cuando ambos se enamoran de la misma mujer, Zembre Kayak. La serie destaca por su trama realista, sus personajes complejos y sus interpretaciones convincentes. La lucha por el amor, el éxito y el reconocimiento es constante con sacrificios, traiciones y reconciliaciones. La serie explora temas como la familia, la ambición, la culpa y el perdón. Bantattu y Bura Gulsoy ofrecen interpretaciones poderosas, transmitiendo la complejidad de sus personajes y la intensidad de su relación. En Fatmagulun Suku-Ne, o ¿Qué culpa tiene Fatmagul?, la rivalidad surge de un acto atroz. Fatmagul es violada por un grupo de jóvenes ricos. La serie se centra en la lucha de Fatmagul por superar el trauma y buscar justicia. La rivalidad es entre Fatmagul y los perpetradores de la violación, especialmente Kerim, quien se siente culpable por lo sucedido. Fatmagulun Suku-Ne es una serie de drama social que aborda el tema de la violación y sus consecuencias. La serie se centra en la historia de Fatmagul Ketenzi, una joven inocente que es violada por un grupo de jóvenes ricos. La serie sigue la lucha de Fatmagul por superar el trauma, buscar justicia y reconstruir su vida. La serie destaca por su trama impactante, sus personajes complejos y sus interpretaciones valientes. La lucha por la justicia y la superación personal es constante con desafíos legales, prejuicios sociales y emociones intensas. La serie explora temas como la violación, el trauma, la justicia social y el empoderamiento femenino. Beren Saat ofrece una actuación conmovedora, transmitiendo el dolor, la fuerza y la resiliencia de su personaje. Y por último, pero no menos importante, tenemos Senkalkapm o Love is in the Air. Aunque esta serie es más ligera y cómica, también tiene su dosis de rivalidad. La competencia entre Eda y Serkan al principio de la serie es muy divertida. Ambos son testarudos y orgullosos y chocan constantemente. Sin embargo, poco a poco van descubriendo que se complementan y se enamoran.
Senkalkapm es una serie de comedia romántica que sigue la historia de Eda YLDZ, una joven florista que se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso, a cambio de una beca para estudiar en el extranjero. A pesar de sus diferencias, Eda y Serkan se sienten atraídos el uno por el otro, lo que da lugar a situaciones divertidas y románticas. La serie destaca por su trama ligera, sus personajes carismáticos y su ambientación encantadora. La lucha entre el amor y el deber es constante con malentendidos, revelaciones y finales felices. La serie explora temas como el amor, la amistad, la ambición y la felicidad. Andercel y Kerem Bürsin ofrecen interpretaciones encantadoras, transmitiendo la química y la complicidad entre sus personajes. Y ahí lo tenéis, un recorrido por 15 series turcas con rivalidades que te engancharán desde el primer momento. Desde venganzas épicas hasta triángulos amorosos explosivos, pasando por luchas de poder y rivalidades fraternales, estas series tienen algo para todos los gustos. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo y que hayáis encontrado alguna serie nueva para añadir a vuestra lista. Recordad que todas estas series están llenas de giros inesperados, personajes complejos y tramas adictivas. Así que preparaos para pasar horas y horas pegados a la pantalla. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del vídeo. Espero que os haya gustado este viaje a través de las rivalidades más memorables de las series turcas. ¿Cuál de estas series es vuestra favorita? ¿Qué rivalidad os ha enganchado más? Dejadnos vuestros comentarios abajo, nos encanta leer vuestras opiniones y recomendaciones. Y antes de despedirme os recuerdo que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura turca. Hasta la próxima.